comienza Prolet Cult. El motor de la historia. Pues bueno, son las 12:04 de este día de hoy, 25 de abril de 2026. Con esto ya será nuestro último programa de este mes de abril. Estamos en Prolet Cult, el motor de la historia, a través de Política Local Radio. Les saludamos a toda la audiencia que nos está escuchando el día de hoy. Hola. Y a ver, vamos a empezar para que se den también para probar los micrófonos. Hola. Hola, muy buenos días. Ok, parece que sí se oye bastante bien, así que pues aquí Jaya, Leli y yo, Marco, pues les saludamos a todos, y también a Braulio, que no pudo venir el día de hoy. Así que ahorita debe estar mismo desayunando o haciendo cebolla en la cama tal vez. Y pues igual le mandamos un saludo, sé que está escuchando aquí, y ahorita nos va a decir si nos escuchó o no. Y pues bueno, pues nomás somos los tres integrantes del programa que formamos o formaron parte de la Unison alguna vez, ya que tengo tiempo que ya están egresados, ¿no? Sí, ya egresamos. Sí, ya. Sí, pues aquí él y Jaya ya egresaron de la Unison, y yo, su servidor, pues todavía sigo en cuarto semestre, ya a punto de pasar al quinto. Y pues traemos esta cuestión para pues, presentar el tema del día de hoy, que vamos a hablar precisamente de la situación de los trabajadores y empleados de la Unison. La huelga latente por ya poco más de una semana, que empezó el jueves pasado y que ya lleva una semana este va a ser su segundo día, una semana con 2 días. Y vamos a hablar al respecto, ya que desde que se empezó a huelga aquel día, jueves, se ha comentado mucho respecto de que no, es que la huelga en primer lugar es ilegal, tiene ahí un detallito que en el papeleo que impide que se pueda proceder, que es que son unos flojos los trabajadores porque no. Y algunos ni siquiera dicen eso, dicen que son maestros, no, son los trabajadores empleados, es decir, el personal, no los trabajadores académicos, no los maestros, no los docentes. Ahí está la cuestión de que muchos de esos comentarios vienen del prejuicio, de la ignorancia, pues, de que huelga no son, seguramente son los maestros. Bueno, en este caso son los empleados. Y de que no, pero es que porque se quejan si ganan bien, o sea, algo así supuestamente, no como si supieran cuánto ganan los empleados realmente. O de que, pobrecitos los estudiantes que no les van a dejar estudiar a gusto, ¿no? Que para eso es lo que son estudiantes, ¿no? Estudiar y nada más, ¿no? Y pues esta serie de cuestiones vamos a comentar al respecto. El día de hoy, nosotros que somos estudiantes, o sea, ustedes ya regresaron, pero pues van a pasar a maestría y no sé si también doctorado después. No sé si esa sea parte de su plan de vida. Ojalá. Sí. Que así sea. Pues sí, y pues el punto es que seguimos siendo dentro del rango de estudiantes, y algunos todavía pues lo seguimos siendo. Y pues primero, para contestar a todas esas aseveraciones de que no, es que puestos estudiantes, no, ¿cuáles puestos estudiantes? Pobrecitos estudiantes que se ven forzados a seguir pagando las cuotas por ingreso, por hacer examen y por cada materia. Y yo soy uno de ellos, aquellos que se tuvieron que dar de baja por cuestiones externas de algunas materias, y que tienen que volver a pagar el doble como si fuera un castigo. O sea, eso sí son los pobrecitos estudiantes, que la rectoría insiste todavía en obligarnos a pagar por algo que es un derecho reconocido a nivel constitucional. La educación superior es laica, obligatoria y gratuita. Y pues la Unison no se digna a cumplir esto. Y si no se digna a cumplir este derecho básico de los estudiantes, pues que podemos esperar que va a cumplir los derechos de los trabajadores al salario mínimo y a condiciones dignas de sustento, pues. Eso es lo que ha llevado al estallamiento a huelga la semana pasada, que a los trabajadores del STEUS no se les paga el mínimo. Sí. Y considero, al menos yo, necesario, ya que ayer estuvimos presentes en un evento solidario por la huelga del STEUS, y también un evento solidario por Palestina y el Líbano, que recordemos que todavía siguen bajo fuego israelí 24/7 todos los días. Pues estuvimos presentes en el evento y aproveché para platicar un poco con el personal del STEUS presente, incluido el secretario general del sindicato, el cual me aclaró
pues cómo es la cuestión con el salario, pues. Y es que en la universidad, así como muchos otros empleos, tenemos lo que se llama el salario integral, salario tabular, el cual es el salario base, es decir, el salario que por ley les corresponde, el que está en el acuerdo, que está en el contrato, que les tienen que pagar, que ese es el que está por debajo del mínimo. Lo que hace la universidad al respecto es, pues, agarrarse de los bonos, agarrarse de las prestaciones, de las vacaciones, de otras cuestiones, otros factores, para decirse, mira, te damos esto, con esto ya se suple esa parte que te falta del salario y ya no ganas menos del mínimo, ya ahora ganas el mínimo o poquitito más. Es decir, es una completa faramalla mental para hacer que el salario que no cumple el mínimo parezca que sí lo hace cuando no. O sea, si el salario base, el salario tabular, es una cosa, las prestaciones, los bonos y demás cosas son una cosa aparte. El salario se tiene que acatarse acorde a estipulado a una ley con cómo está el salario mínimo y debe seguir esos aumentos año con año, porque pues, el salario también se tiene que ajustar a la inflación y otros factores económicos. Pero la UNISON no lo hace, simplemente dice, ya cumplimos, ya te dimos tu parte, ese sobrante que son las prestaciones, ese sobrante que son los bonos, ya los dimos, así que ya no te quejes. Cuando no, tienen todo el derecho a quejarse, ya que su derecho al salario se está siendo vulnerado, no se les paga lo mínimo que está estipulado por la ley. Pero hacen este truco de decir que ya cumplen con lo demás, como si esto demás fuera como la parte sobrante, cuando no, el salario es una cosa, las prestaciones son otra cosa. Ambas son importantes y parte íntegra de la vida digna del trabajador, pero, o sea, una no mezcla la otra, una no reemplaza la otra. O sea, no podemos hacerlo de creer de que sí lo es, porque así nos vivimos engañados, pues. O luego también sacan la narrativa que también se ve mucho en redes sociales, de que, no es que buscan bien todavía, no sé por qué se quejan. Entonces, o sea, es como un adoctrinamiento, un acondicionamiento para que estemos conformes con una condición de miseria, y si no de miseria, sí de omisión, sí de que, pues mira, pues puede que no te paguen el mínimo, pero tienes estas otras cosas, o sea, que estás bien todavía, o sea, no, o sea, un derecho no puede ser vulnerado, o sea, no se puede hacer como si nada. Me tienen que pagar el salario mínimo porque lo dice la ley, o sea, no es una opción, no importa si tampoco es que estoy al borde de estar en la calle, me lo tienen que cumplir. Y es algo que parece que está muy presente en cómo se percibe y también cómo en los medios se ha tratado la cuestión de la huelga como si fuera un capricho, pedir que se respeten los derechos más básicos de los trabajadores, que pues recordemos que han sido muy difíciles las luchas por las cuales estos derechos han llegado a la Constitución en primer lugar. Sí. Y sí, pues de hecho también una narrativa de la universidad, por ejemplo, fue en su momento que dijeron que la negociación que ellos habían hecho era muy buena porque habían hecho un aumento del 12%, ¿no? Que habían hecho un ofrecimiento pues del 12%, pero hay que tomar en cuenta que el ofrecimiento del 12, casi 13%, en realidad fue a la parte más baja del tabulador, ¿no? O sea que justo el nivel más bajo del tabulador, que es donde están la mayoría de los trabajadores del STEUS, o sea, pareciera ser que por lo menos más de 500 están ahí. Es justo el salario más bajo que originalmente es 8,372 pesos con 29 centavos al mes, ¿no? O sea, cuando aquí el salario mínimo, aquí en Hermosillo, ¿no? Porque bueno, está la zona libre, ¿no? De la frontera, pero aquí el salario al mes mínimo es 9,451, o sea, está desfasado por mucho. Entonces, justo su ajuste es un centavo más que el mínimo, ¿no? 0.21, ¿no? Cuando aquí el salario mínimo es 0.20, ¿no? O sea, le suben un centavo más de salario, o sea, salario mínimo, un centavito más, y por eso dicen, no, es que nuestro ofrecimiento es del 12%, ¿no? Pero no, o sea, es del 12%, sí, pero solamente están haciendo un ajuste al mínimo, que eso, de hecho, el simple hecho de que eso se tenga que negociar es ya de por sí muy indignante. O sea, ¿por qué se tendría que negociar un salario mínimo? Se supone que tenemos la Ley Federal del Trabajo, que se supone que defiende al trabajador, que de por sí la Ley Federal del Trabajo es bastante en pro de la empresa, la verdad no defiende mucho al trabajador, de por sí, ¿no?
Pero la ley dice ahí, hay un salario mínimo. Tú solo puedes ganar de eso en adelante, no puedes ganar menos, ni un peso, ni un centavo, nada menos. O sea, entonces, ¿por qué siquiera se está poniendo esto a negociación? ¿Por qué tienen que hacer una huelga para esto? O sea, eso ni siquiera se tendría que discutir. También es importante que dicen, no, pero luego la gente del tabulador que está más arriba, ¿no? Que el salario más alto, que ni siquiera es tan alto realmente, es de 14,000 pesos al mes, ¿no? Pero en esa parte solamente hay, al parecer, 56 personas. O sea, de todos los trabajadores del STU, solamente 56 personas están ahí en esa parte del tabulador. Y en cambio, la mayoría están en el tabulador más bajo, que aquí en la imagen, no sé por qué sale cortado el número, pero yo alcanzo a leer que es entre 500 y 800, creo que sí, 800 personas, 800 trabajadores están ganando por debajo del mínimo y tienen que hacer una huelga para que se les ajuste al mínimo. O sea, una huelga, o sea, ¿por qué tendrían que hacer una huelga? Se supone que esto ya debería hacerse, ¿no? O sea, es completamente ilógico y la universidad, o sea, la rectora, y incluso Alfonso Durazo les encanta ir a los medios y decir, no, pues que su ofrecimiento es un aumento del 12%, porque como que, ay, no tienen llenadera, ¿cómo no se conforman con el 12%? Pero el 12% es simplemente el salario mínimo. Eso es completamente ilógico, ¿no? Sí, sí. Y creo que, pues tristemente, se podía ver venir, o sea, esta situación que se generaría, porque recuerdo cómo desde que estaba el proceso de elección de rectoría se decía como Dena Camarena era como la opción más oficial de la propia rectoría, de la administración. Y creo que las predicciones se han cumplido justamente porque no ha mostrado realmente una disposición a negociar. O sea, ni siquiera, por ejemplo, durante la semana se convocó a un debate entre pues el STEUS con rectoría, y ella ni siquiera tuvo pues la disponibilidad para presentarse en el debate. Entonces creo que realmente el panorama está muy claro de cuáles son los intereses de la rectoría actualmente y cómo no quieren ceder ante lo que le corresponde a los trabajadores por derecho. Sí, yo me atrevería a decir, o sea, obviamente Dena acaba de entrar, ¿no? O sea, no lleva ni un año aún, creo, ¿verdad? Creo que aún no lleva ni un año. Pero yo diría que incluso es mucho peor que Rita Plancarte. O sea, me atrevería a decir que Dena Camarena es una peor rectora que Rita Plancarte, porque yo siento que rectoría trae un rollo más cínico, ¿no? Como que simplemente se desaparecen, ¿no? Ni siquiera hacen acto de presencia, ni siquiera responden, simplemente, y sobre todo el hecho de que intenten ilegalizar una huelga, o sea, con tonterías como, ay, es que no pusieron en qué campus se va a hacer la huelga, cuando nunca en la vida, o sea, 30, 40 años que ha existido el STEUS, jamás han tenido que poner dónde va a ser el campus, pues, o sea, y hoy de la nada, y se van hasta meter amparos a los juzgados. O sea, es de que es todo un circo muy estúpido, ¿no? O sea, eres una señora, o obviamente ella no es la que mueve todo, pero bueno, rectoría es este órgano dentro de la universidad donde la gente gana salarios impresionantes, ¿no? O sea, estamos hablando de que ganan arriba de los 100,000 pesos al mes, ¿no? Y se van a los juzgados a intentar poner amparos en contra de personas que están luchando por sus derechos, que están además ejerciendo un derecho, porque la huelga es un derecho y es lo que las personas también olvidan, ¿no? De que no, es que están así, que malos están usando de rehén a la universidad, como diría Alfonso Durazo, ¿no? Y también las personas, que pobres todos los alumnos, pero eso es un derecho. O sea, la huelga es un derecho, no está afectando, o sea, eso de que no es que afectan a los alumnos, no hay nada que afectar, ese es un derecho, están haciendo valer un derecho. Y lo están haciendo por medios legales, por lo que es el primer lugar. O sea, el simple hecho de que te obliguen a volver la huelga, un proceso burocrático donde tengas que meter un montón de papeles y hacer un montón de cosas para que te la legalicen. El simple hecho de que el Estado tenga que legitimar tu huelga ya es un problema en sí, ¿no? Y aún así lo hacen porque saben qué es lo que se tiene que hacer según la ley, ¿no? Y aún así que se la quieren ilegalizar con excusas baratas. O sea, siento que es la nueva táctica de rectoría, ¿no? Esta va a ser ahora su nuevo juego. Vamos a ilegalizar huelgas, no pueden exigir si ni siquiera es legal. Sí, sí, y podemos también prever que, o sea, no solo se va a limitar a la Unison, también se va a expandir probablemente a lo largo del país, como ya se ha venido comentando, que
pues sí, esta técnica para romper las huelgas, para ilegalizarlas, para perseguir a los trabajadores, pues se va a seguir utilizando y pues ya podremos seguir viendo en el futuro. Pues sí, con todo esto podemos ver como estudiantes que nos están enseñando entonces, o sea, que luchamos los derechos, que los derechos son un capricho, o sea, que los derechos no son derechos, que los derechos son pues una idea pedir más de lo que nos corresponde, o sea, que ya entonces nos está adjudicando un valor menos, o sea, que nosotros como estudiantes, que nosotros como trabajadores valemos menos. Nos tenemos que contentar con lo que ya tenemos, o sea, que pedir más es ser ya ególatras, caprichosos o lo que sea, que las proyectadas que se ambientan la rectora o los empresarios, los burguesas en general, que dicen de que no, es que allá estás bien, acá con 200 pesos al día tienes para vivir, pues, que es algo que ya sabemos que es la mentalidad típica de los propietarios de empresas, tanto privadas como públicas. Ya lo apuntaba precisamente Karl Marx en sus varios textos que ya lo hemos comentado aquí, como que los empresarios, los dueños del capital, solo están dispuestos a pagarle a los trabajadores el mínimo necesario para que esos puedan sostenerse, para seguir viviendo, para poder seguir trabajando, pero nunca más allá, nada más que, o sea, nada que les impida seguir generando ganancia, que seguir acaparando los recursos, a seguir acaparando el capital. Y todos los demás que se las salven ellos, pero que no molesten los intereses del capital. La Universidad de Sonora, pues tenemos que decir, es una universidad afín a los intereses del capital, es una universidad capitalista, una universidad pública que actúa como universidad privada. Pues bueno, ya estamos en la marca de para nuestra primera marca musical. Vamos a pasar con ese primer tema. Es un tema que elegí yo porque pues tengo ganas de escucharlo, la verdad. Perdón, pero sí. Ahorita pasamos con la opción que tienen ustedes en la segunda pausa. Y pues este es un tema que tenemos aquí, es de la banda de skate punk Fiddler. Se llama Bad Habits, Malos Hábitos. Vamos a escucharlo. Estamos aquí en Prolete Cool, de Motor de Historia, a través de Política y Rock and Roll Radio. Sigan con nosotros, vamos a comentar sobre la huelga del STEUS, el evento solidario de ayer. Y pues como los estudiantes tenemos la obligación de posicionarnos al respecto de lo que sucede dentro de las aulas, de las instalaciones de la universidad y de la sociedad en general. Quédense con nosotros.
bueno, acabamos de escuchar a la banda California, creo que es de California, Field Art, con Bad Habits, Malos Hábitos. Estamos en el Cult, el motor de historia, transmitiendo a través de Política Local Roll Radio, 106.7 FM. Estábamos discutiendo sobre la huelga del Esteus en la Unison, y cómo la rectora es una avariciosa que no quiere gastar, que no quiere perder ni la más mínima fracción de su sueldo de casi 100,000 pesos para pagarle bien a sus trabajadores, entre otras cuestiones de la universidad, que actúa más como una empresa privada que como una universidad pública, que debería dedicar sus inversiones, su presupuesto y sus instalaciones a la educación de la sociedad y la difusión del conocimiento en las artes, las ciencias, entre otras tantas cuestiones que son necesarias para contribuir al desarrollo equitativo y próspero de la sociedad, pero no lo hace. Vamos a pasar entonces al evento de ayer que se presentó. Aquí cubrimos, por parte de la radio, cubrimos un poco el evento solidario de ayer para la huelga del Esteus y también para los refugiados palestinos en el Líbano. Estuvieron presentes varios colectivos de la sociedad civil, incluidos pues, nosotros también como programa por el curso de motor de historia, y pues también pues participamos también, o sea, nos dijeron que me dijeron que se podía hacer un comentario sobre el estatus del rock and roll en esos tiempos de indiferencia y apatía, y posiblemente unas cositas que tenía como que igual de querer decir, ¿no? Y pues ya con eso como que cubrimos todo lo que también querían decir ustedes, sí que... Así que solo habla el Marco, pero todo bien, espero que no hay problema. Sí, pero sí era un evento que queríamos hacer porque pues considerábamos muy importante el demostrar el apoyo que existe desde la sociedad civil y estudiantes, porque pues fue organizado por el Frente Unido Sonora, que somos un colectivo de organizaciones de izquierda independiente. Entonces estamos iniciando y queremos pues el poder aportar a las luchas obreras de trabajadores, y en este caso pues justo se dio pues la oportunidad de poder realizar algo por el Esteus. Entonces realizamos esta jornada en la que hubo pues venta de bolis, por ejemplo, de nieve, también hubo eventos, se leyó poesía, hubo actos musicales, y la verdad fue algo muy significativo porque nos sorprendió que sí hubo, sí asistió gente, sobre todo asistieron estudiantes o gente que está próxima a entrar a la universidad. Yo creo que fue muy importante porque algo que se ha notado en este marco de la huelga es que el interés estudiantil y el apoyo estudiantil en la huelga es cada vez mayor. Por ejemplo, lo contrasto con mis tiempos en la universidad, que me tocó estar en varios espacios de dirigencia estudiantil. Cómo existía cierto rechazo hacia las huelgas, ya que los estudiantes consideraban que los afectaba y que era algo malo, que los profesores eran egoístas. Y pues yo realmente sí llegué a discutir o sea, ¿por qué se enfocan en reprocharle a los profesores y no mejor utilizan esa energía para reprocharle a las propias autoridades universitarias, que son quienes al final de cuentas son la raíz del problema, que no le están dando lo necesario a sus trabajadores y los tienen en condiciones realmente deplorables? Y afortunadamente esa perspectiva ha ido cambiando con los años, y me alegra mucho, o sea, yo ya salí, pero me alegra mucho el ver que sí es muy prevalente ahora el apoyo estudiantil. Sí, incluso yo me acuerdo, por ejemplo, cuando nos tocó la huelga de 2023. Me acuerdo que fue la primera huelga que nos tocó. Estábamos aún en la universidad, y recuerdo que, por ejemplo, en aquel momento no había realmente estudiantes como en quien apoyarnos, ¿no? Digo, en aquel momento militábamos en un partido comunista, ¿no? Entonces como que fuimos nosotros, ¿no?, quienes intentamos hacer movilizaciones por la huelga. Recuerdo que hicimos un conversatorio al que nadie llegó, justo por eso, pues, o sea, se sentía que, o sea, el intento de hacer un conversatorio donde queríamos como exponer cómo funcionaba la huelga y por qué se estaba haciendo y el por qué debíamos apoyarlo. O sea, nadie llegó porque, o sea, así de mala era, o sea, así de odiada la tenían a la huelga. O sea, era el hecho de que hicimos también como propaganda, ¿no?, de agitación a favor de la huelga. Nos dejaba muy mal, pues, ¿no?, muy mal parados en ese sentido.
Entonces recuerdo que se sentía muy desolador, o sea, era muy frustrante porque no, o sea, yo sentía en aquel momento, éramos como unas, no sé, éramos como unos 5 o 6, más o menos, éramos como, yo sentía que éramos como los únicos así en la universidad, no los únicos, pero que realmente estaban como intentando hacer algo como para apoyar a la base de los profesores, pero en cambio, o sea, lo contrasto ahora 3 años después, ¿no? En 2026, que o sea, llegó mucha gente, o sea, no mucha, estoy hablando de 1,000, 2,000 personas, ¿verdad? Como en los viejos tiempos de los 90, que la gente cuenta que llegaban 5,000, ¿no? Pero sí llegaron personas, y luego también ver a gente que se mueve en redes sociales. Bueno, es que el tiempo al final, como dicen, el tiempo es valioso, a lo mejor no toda la gente tiene el tiempo de ir, ¿no?, a las actividades presenciales, pero luego también en redes, ¿no?, se mueven mucho los estudiantes a favor de la huelga. Ya prácticamente no veo muy pocos comentarios en contra, cuando antes era lo contrario, ¿no? O sea, me dice que los que estábamos a favor, yo ya los conocía, pues eran mis amigos, los ubicaba y ahí los veía en los comentarios en internet, en el Imparcial, en los noticieros de que defendieron la huelga, y yo y otros 3, ¿no? Y ahora es como que se volteó, ¿no? Y creo que tiene también, o sea, también tiene mucho que ver, al final el crédito es también a los sindicatos. Los sindicatos, yo me acuerdo que luego empezaron a hacer más propaganda de agitación con los alumnos. Recuerdo que después su estrategia, después de 2023, cambió mucho, porque luego iban a volantear a las carreras, iban a explicar, o sea, yo me acuerdo, las bocinas ya no eran tanto de simples como consignas, sino que venían explicando, ¿no?, cómo funcionaba, ¿no?, la huelga y por qué. Y siento que esa labor de concientización en la masa estudiantil, o sea, ya no, el sindicato también entendió que ya no era un tema de entre ellos, sino que tenían que convencer a la masa estudiantil de que la huelga también les beneficiaba a ellos, ¿no? Y yo creo que esa labor también, o sea, también es el crédito, o sea, no estoy diciendo como, ay, nosotros, pobres, o sea, sino más bien el sindicato también lo entendió, ¿no? Y creo que ahora sí se nota mucho el cambio. Incluso las asociaciones estudiantiles oportunistas, ¿no?, que abundan en la universidad, como la Asociación de Estudiantes de Estudiantes Universitarios de Sonora, de la DEUS, también, o sea, bien oportunistas. En 2023 se posicionaron en contra de la huelga, ¿no? Justo usan este argumento de no, es que los estudiantes, los foráneos gastan en renta, en comida. Yo me acuerdo que les dijimos, ustedes no saben que los foráneos cuando se van a sus pueblos de todas formas siguen pagando renta. O sea, me impresionó que estuvieran, o sea, obviamente pues el Paul Medellín es un abusador sexual desconectado a la realidad, ¿no? O sea, él creo que jamás se ha subido un camión probablemente, entonces no me sorprende, pero era como una desconexión. Y me acuerdo que incluso tuvieron eso ya fue en 2024, cuando el STEUS se fue a huelga, porque en el 23 se fue el STAUS, en el 24 se fue el STEUS. Tuvieron fue muy indignante que dijeran, es que cómo quieren que les paguen más, y claramente no, de que son trabajadores de intendencia. Así dijeron, como pues es que claro, ¿cómo quieren que les paguen más? Son trabajadores de intendencia. No son... Dijeron, no son universitarios, no son profesores, no son nada, o sea, son trabajadores de intendencia. Y dijeron, si quieren que les paguen más, pues deberían profesionalizarse más. Y me hago que se les dijo, ustedes, o sea, si el STAUS, claro que también es muy importante, porque los profesores, pues sin ellos no hay clases, ¿no? Pero poco se habla de la necesidad de trabajadores manuales en la universidad. ¿Qué harían ustedes si un día todos ellos decidieran no trabajar? ¿Quién barre? ¿Quién limpia los baños? ¿Quién les pone el papel a sus baños? ¿Quién limpia los salones? ¿Quién los abre? ¿Por qué creen que a las 7 de la mañana ustedes llegan y ya está abierto el salón? Porque alguien, un trabajador tuvo que abrirlo, ¿no? Todo eso, o sea, ¿cómo es posible que no se valora el trabajo manual? Yo recuerdo que esa fue la posición de la ODEUS, por ejemplo, en 2024. Pues es que ellos, ¿cómo quieren ganar más? Pues si no, de que son de que primaria trunca, ¿no? Que no tienen universidad, pues obviamente no van a ganar bien, que mejor se esfuercen en especializarse. Así dijeron. Y se me hizo tan estúpido, porque dije, pues si todos se dedican a vender micheladas en la ECA, como el Paul Medellín, y esas estupideces, o sea, si todos son trabajadores profesionales, ¿quién va a hacer el trabajo manual? O sea, se tiene esta idea de que pues que merecen menos porque no fueron a la universidad, pues si quieren ganar mejor vayan. Es como, se necesitan esos trabajadores. Ay, qué padre, no todos podemos ser doctores, no todos podemos ser ingenieros químicos, no, alguien tiene que
barrer, ¿no? Alguien tiene que mantener la electricidad, todo, la plomería, alguien tiene que hacer eso, o sea, entonces también ¿por qué ese desprecio al trabajo manual, ¿no? Y ahora, bueno, los mismos ADUs ahora ya están a favor de la huelga, ¿no? Diciendo, no, pues sí, luchen, están en una posición reconciliacionista, ¿no? De, hey, por favor, ambos hagan el esfuerzo por estar juntos, por llegar a un acuerdo, pero obviamente ya están con un discurso mucho más positivo, porque no les conviene, ¿no? Decir que están en contra de la huelga, ¿no? Y eso es lo curioso, ¿no? También cómo los sectores oportunistas hablan, ¿no? Desde mucho prejuicio, esto de, son los trabajadores, de que, ¿por qué? Pues consiguen un mejor trabajo, ¿no? O sea, eso también demuestra el desprecio al trabajo manual, ¿no? Al trabajo no cualificado, entre comillas, ¿no? Como se le conoce. Eso también habla de un fuerte clasismo, ¿no? Que impera en las comunidades universitarias, ¿no? Disque ilustradas, pues, ¿no? Que se sienten mejor que las personas que no llegan a esos niveles, ¿no? Sí, el clásico oportunismo rastrero, pues, de toda la vida. Y también por eso fue que no creíamos que las muestras de solidaridad con el sindicato se quedaran nada más como en este sector reaccionario, que te lo puedo asegurar que en un par de años va a volver a voltearse su posición y van a volver a estar en contra de la huelga. Entonces también creíamos que desde la izquierda independiente de aquí de la entidad, pues se pudiera ofrecer este apoyo que es muy necesario, porque pues la huelga del Esteus es realmente una huelga legítima, y que no es una lucha aislada, realmente es una lucha que todos los trabajadores debemos llevar en la vida, incluso pues hasta alcanzar nuestra emancipación. Sí. Pues sí, porque pues toda la lucha obrera es legítima, la lucha por el salario, la lucha por mejores condiciones, sin importar cuál sector sea, o sea, de esa división de que, no, es que este trabajo vale menos porque, es que tú trabajas en un McDonald's, ¿no? O sea, es un trabajo simple, nomás esas hamburguesas, nomás limpias los baños, o sea, no sé, ¿por qué quieres ganar 500,000 pesos? O sea, nomás por hacer eso, o sea, ni que fueras doctor, o sea, esa cosa que, o sea, no se está pidiendo sueldo millonario, o sea, se estamos pidiendo un sueldo que nos permita vivir dignamente, pues, o sea, sí, lo que dice Eli, pues es muy cierto, o sea, los trabajadores manuales, ya sea de la Unison o de lo que sea, de cualquier empresa, de cualquier fábrica, de cualquier maquila, de cualquier campo, o sea, todo el trabajo es necesario para el funcionamiento de esta sociedad, y así de cualquier otra. O sea, alguien tiene que surtir, alguien tiene que limpiar, alguien tiene que barrer, alguien tiene que hacer el mantenimiento, o sea, puede que sí, pues no haya terminado a lo mejor la universidad o se haya quedado en la preparatoria, pero eso nos dice más entonces también de las condiciones que ofrece la misma sociedad para todos. O sea, la educación es un derecho, pero que no está siendo garantizado a toda la población, y estos trabajos que se ven menos, precisamente se ven menos por esa misma cuestión, es que no se esforzaron lo suficiente, o es que pues es un trabajo menos, o sea, es que hay que tratarlos diferentes, ¿no? Como si fueran algo ajeno, algo que no es, algo que no pertenece, o como si, yo lo percibo como se percibía a los esclavos en la antigüedad. O sea, no nos parece que estos trabajadores sean como que el equivalente a los esclavos de hoy, pero en el sentido de que los griegos, o sea, no veían los esclavos tan siquiera como, o sea, sí como humanos, pero no eran ciudadanos, eran otros gentes, o sea, que estaban destinados a ser esclavos y nada más, y ahí que se queden, nunca van a ser ciudadanos, nunca van a tener más derechos que no van a estar vivos para trabajar, pues. Básicamente es eso, es una proyección contemporánea de que un empleado manual, uno de mantenimiento, un técnico, un plomero, pues él solo va a seguir haciendo eso toda su vida, o sea, vale menos que un médico, vale menos que un abogado, vale menos que un político. Por lo tanto, es natural que pues también gane menos, es natural que sea pobre, porque su trabajo es para pobres, cuando no, ningún trabajo es para pobres. La pobreza es una condición que se nos impone por las condiciones del capital, porque no se nos quiere pagar lo mínimo, porque no quiere que vivamos dignamente, porque sabe que si vivimos dignamente, pues ellos tienen las de perder, la ganancia se pierde. El capital está en disputa constante entre los trabajadores y pues los capitalistas. Sí. Alguien tiene que ganar, alguien tiene que perder, y quieren que los trabajadores sigan perdiendo y que el capital siga ganando. Vamos a pasar a nuestra segunda pausa entonces, con ahora sí el tema que sugirieron ustedes, Eli Hayal, un tema francés, por lo que veo, Au pays du cocaine, el país de la cocaína. Me he dicho antes para poner otra canción porque Philo también habla mucho de drogas, pero bueno, pues
Upaí Ducoquén en Política Local Radio. Estamos en el culto del motor de la historia. Quédense con nosotros para finalizar ya con el tema de hoy, la huelga del Esteus. Y no, pues nada, eso. Esperemos que les guste la canción. Ok, entonces Upaí Ducoquén, el país de la cocaína de la banda Yeast, esto que acaban de escuchar. Y ya me informaron aquí que no trata sobre cocaína específicamente. Y pues bueno, eso fue lo que acabamos de escuchar aquí. Ya estamos en la recta final del programa de hoy. Estamos en el culto del motor de la historia para quienes apenas estén sintonizando. El tema de hoy pues fue la huelga del Esteus. Y nosotros que somos estudiantes pues estuvimos comentando al respecto de qué nos parece. Estamos a favor totalmente, o sea, de la clase trabajadora siempre, hoy siempre, todos los días hasta que se concrete la emancipación final del proletariado de todo el mundo. Vamos a seguir insistiendo con eso. Y pues eso obviamente incluye a los trabajadores manuales y académicos de la Universidad de Sonora, los cuales están enfrentando no solo que no se les pague el mínimo indispensable, que está reconocido por ley, sino también toda esta campaña negra que se maneja desde la rectoría, que ya llegó hasta la boca de
la gobernatura del estado con los comentarios de Alfonso Durazo de que no, es que no puede haber dos huelgas al mes, no pueden ser en la universidad, no puede ser de dos huelgas al pinche año, no sé, unas mafubadas que se aventó el gobernador hace unos pocos días y que también ya se comentó por aquí también en el noticiero y en la página de Política Rock and Roll allá en Facebook, por si quieren echarse un vistazo. Y pues nosotros también, pues para comentarle que pues es una completa falta de respeto, yo lo percibo de esa manera, que la rectora insista mucho en que se preocupa por estudiantes, cuando no lo hace, y tiene el completo descaro de utilizarnos como moneda de cambio, como, pues no chivo expiatorio, no sería como que lo contrario, un chivo expiatorio. Es que no sé si es un término adecuado para, como pues, el inverso del chivo expiatorio, no, es que hay pues estos estudiantes, ¿no? Y nos obliga a seguir pagando, ¿no? Las colegiaturas y demás cuestiones, cuando se supone que no debería de pasar eso. O sea, yo que estuve en la UNAM, o sea, estaba el gran contraste, o sea, de que apenas que pagué 100 pesos en la UNAM, y que eran más que nada simbólicos, y ya no tuve que pagar ni por materia, ni por reinscribirme, ni en otras cuestiones que no tengan que ver ni con el examen o con esos 100 pesos simbólicos. No, aquí te cobran que hasta por ir al baño, casi pues, sí, en la Unison. Y pues es lo que estábamos diciendo hace poquito, o sea que la Unison, a pesar de ser pública, actúa como privada, y privada de los cabrones acá, de los que te quieren cobrar precisamente por todo, pues. Sí. Y aparte de que te castigan, pues ya mencioné otra vez, pero sigo muy ardido por eso, o sea, de que me obligaron a pagar el doble por volverme a inscribir en unas materias que tuve que salir precisamente como si fuera un castigo, o sea, es como... Sí, a mí me pasó lo mismo, me di de baja un año por la pandemia. También mi coordinador de carrera me dijo, no te van a cobrar el doble porque ni siquiera las vas a empezar, ¿no? Porque fue antes de que empezara el semestre. Yo dije, pues ya me había inscrito, pues. Y dije, gracias, profe, ¿no? Y al final, me lo cobra el doble todo. Sí, todo al doble, o sea, imagínense, saquen la cuenta, la materia cuesta como 400 pesos, normal, ¿no? Ajá, una materia normal cuesta 400, al doble, multiplíquenlo por unas 7 materias, o sea, saquen la cuenta, me fue horrible, ¿no? Y es lo que yo también pienso, o sea, si a la rectora le importara, o a rectoría, digamos, porque digamos que ella no es la única que decide, ¿no? Si a rectoría le importara los estudiantes, yo no veo por qué no hacen ya la universidad gratuita, ¿no? O sea, o un pago simbólico en la UNAM, ¿cuánto pagan? Un peso con 50 centavos, o sea... Sí, es una de las grandes aflicciones que tiene la Universidad de Sonora. Se perdió la gratuidad desde la imposición de la ley 4. A mis papás les tocó luchar contra esta ley y ahora a mí también me tocó luchar. Y sí, en efecto, ya la ley 4 ya no está, ahora está la ley 169. Pero realmente no cambió como tal, o sea, la educación sigue sin ser gratuita. La Junta Universitaria sí ya no está, pero aún así rectoría sigue imponiéndose ante los intereses de los trabajadores, de los estudiantes. Entonces realmente la universidad sigue siendo profundamente reaccionaria y opresiva, y es algo completamente indignante. O sea, llevamos décadas peleando para cambiar esto y realmente no, por el propio carácter de la universidad, no se ha logrado un avance significativo. Sí, me gustaría recordar que muchas personas dicen, no, es que la universidad pues no puede ser gratuita porque pues muchos estudiantes es muy cara, ¿no? Pero quiero recordar a la gente que todo lo que se hace en Sonora, toda la recaudación de impuestos va a la universidad. De hecho, cuando uno saca placas, cuando uno va así allá al CUM, ¿no? De cerca de mi casa es el CUM, ¿no? Va a sacar sus placas, su renovación. Ahí en los cargos incluye aportaciones a la Universidad de Sonora. Tengo entendido que cuando se pagan las tenencias, bueno, no, la tenencia viene en las placas, no, más bien cuando se paga lo de las casas, ¿cómo se llama? Predial. El predial. También tengo entendido que una parte del predial va a presupuesto de la Unison, ¿no? También la Unison, a pesar de que es estatal, pero tengo entendido que también tiene algunos presupuestos federales. O sea, la Unison tiene muchísimo dinero. O sea, creo que no logramos conceptualizar la cantidad de dinero impresionante que tiene la Unison, y creo que no lo conceptualizamos justo porque no parece. O sea, uno ve la universidad y dice, bueno, no se ve muy
lujosa. Y esa es la cosa, ¿no? Yo justo ayer comentaba con Hayal el día de la jornada que creo que la Universidad de Sonora es el perfecto lavado de dinero, ¿no? Del gobierno estatal y federal, y todos los gobiernos de todos los tipos que influyen en Sonora tienen su tajada ahí, ¿no? Pero en la universidad entra mucho dinero, suficiente realmente para no necesitar cuotas. Sí, porque realmente las cuotas escolares aportan entre el 11 y el 12% del presupuesto de la universidad, que no para nada es una gran mayoría del presupuesto. O sea, se podría prescindir de las cuotas para poder ofrecer la educación gratuita, que es un derecho. Y hay gente que argumenta que no, pero es que si sacas buen promedio no te van a cobrar o te van a hacer un descuento. Pero es que un derecho no debe estar condicionado. O sea, es un derecho. Todos deberían tener el acceso a la educación gratuita. Además que esto pues es ignorar las propias condiciones materiales de estudiantes que puede que no puedan, o sea, no puedan dedicarse de esa manera a conseguir las calificaciones. Entonces se les va a seguir castigando al cobrarles cada vez más y más, lo que va a seguir haciendo que crezca la brecha. Entonces realmente es algo ridículo que se siga promoviendo como esta visión. Sí, porque, o sea, sí es cierto lo que dices, Eli, o sea, de que, yo también, Hayal, o sea, de que la universidad recibe presupuesto tanto del Estado, del municipio, o sea, de la federación también, le dedican cantidades millonarias para el presupuesto universitario, y ¿qué hacen? Se lo embolsan, se lo quedan ellos, hacen que los sorteos acá, para que tengan un auto, una casa aquí, pero no le pueden pagar a los trabajadores lo necesario, o sea, ni siquiera algo acá bien. Algo bien. Algo acá bien, sino lo mínimo necesario. No le pueden pagar a los trabajadores, a los maestros tampoco, a las pensiones tampoco, ni para garantizar la gratuidad. No, todo se lo embolsan, todo es un negocio. O sea, ni siquiera, a lo mejor es peor que una empresa privada, que todavía vamos a hacer caso de que, no, es que ellos invierten. No, o sea, la universidad recibe dinero, se lo quedan, le dan un poquito para mantener la infraestructura y demás, pero no, los resto se lo embolsan. Sí. La rectora, el personal, el grupo ese que mantiene la rectoría tomada, básicamente. Y también, o sea, ni siquiera como universidad sirve. Aquí rescato algo que me comentó mi amigo Emiliano Sánchez Padilla, que un saludo, Emiliano. Sí, un saludo, Emiliano. Él es la voz de nuestros spots y él es quien le da la bienvenida. Entonces siempre es el que dice, ya comienza Prolets Cult, el motor de la historia. Tiene muy buena voz, Emiliano. Si está escuchando o si oyes esto, un saludo. Hola, te quiero mucho. Y pues bueno, él me comentó hace ya muy buen rato, creo que ya va más el año, sí, pero que sí, o sea, de que el Museo de la Unison, tan siquiera, es muestra del abandono que la misma institución tiene a sus propias infraestructuras. No es como que esté, bueno, a lo mejor sí está polvoso por fuera, ¿no? Pero me refiero de que el Museo de la Unison hasta parece inexistente. Dices, museos en Hermosillo, el Musas y ya, o la Casa de la Cultura. El Museo de la Unison está prácticamente abandonado, olvidado. Sí, a veces tiene exposiciones, pero ni siquiera les dan la promoción necesaria. Es decir, o sea, hay tantas cosas que se pueden hacer con el presupuesto que recibe la universidad para la promoción de las ciencias. Él estudia geología. O sea, se menciona que se podría poner rocas o... Bueno, es que soy un ignorante con la geología, la verdad, pero sí, minerales, rocas, para que la gente pueda ver otras carreras, las ciencias, el arte, la cultura, que el museo pueda ser útil, no sea nomás el lugar donde está la hemeroteca, que nomás visitamos de que los historiadores o los sociólogos, otras gentes, ahí de vez en cuando, o el teatro, que está ahí también al fondo, que a veces se presta también para cosas, o que nomás visitas para la tiendita de libros y souvenirs que está ahí también. O sea, es un edificio que nomás está ahí, pero no funciona verdaderamente como un museo, no funciona como un espacio cultural, pues. Sí. O sea, es un edificio que ahí está, pero la universidad no quiere, o sea, no quiere invertir de bien, o sea, no quiere funcionar como universidad, no quiere funcionar como un espacio de difusión y de creación de conocimiento. No, funciona como un negocio. Y pues eso que es mucho más evidente sobre todo con la huelga latente. O sea, no le quieren pagar a los trabajadores lo mínimo necesario para subsistir dignamente. Se hacen güeyes y dicen, no, es que sí te pago se completa con los bonos y con las prestaciones, no te quejes. Bueno, no, o sea, los derechos se tienen que respetar. Y como comentabas tú, Jael, o sea, pues es simplemente una falta de respeto. Directamente es completamente ofensivo de que nos digan de que no, es que si te esfuerzas acá, no, o sea, es el discurso meritocrático de siempre, ya vimos que a dónde lleva, solo es una justificación para mantenerse en una condición de miseria, y que los derechos se vean como un logro, como un privilegio en lugar de derechos básicos que todos tenemos acceso posiblemente por existir.
o se revela que esa idea de que los derechos es, pues sí, cada vez más una falsedad. No para decir que es que no hay que tener derechos. No, necesitamos derechos. Pero la idea del capitalismo, cómo funciona, choca con las garantías a los derechos individuales y colectivos que tenemos simplemente por existir y vivir en esa sociedad. Nos vemos forzados a tener que luchar por ellos porque ese mismo sistema nos los quiere arrebatar, porque funciona mucho mejor si no tenemos los derechos o el acceso pleno a esos derechos, a la educación, a la cultura, al salario y muchos otros más que se ven vulnerados y que la gente también se está acondicionando para que los vean como algo aparte. O sea, el civismo mismo, que no debería por qué ser algo radical así, o sea, no es nada radical pedir buen salario, no es nada radical pedir una universidad digna, pero se ve como radical porque no, ¿cómo puedes hacer eso? Las cosas cuestan, amigo, ¿no sabías eso acá? ¿No sabías eso acá? O sea, no, las cosas no pueden ser gratis, no puedes andar regalando cosas a la gente, pues si me vas calmando un poco, porque tenemos estos derechos y pues vamos a ir luchando por ellos si no me los quieres dar. Y ni siquiera es regalo, porque pues esa universidad se sostiene de los impuestos de las personas que contribuyen, ¿no? O sea, ni siquiera es un regalo. Sí, o sea, no es como que el Estado te esté haciendo un favor, o sea, al crear instituciones, al mantener así, porque al final el Estado se sostiene de la población, de los trabajadores. Sí, así es una ofensa que, pues como decía, pues como voy a decir Salvador Allende en el curso de Guadalajara, o sea, de que es simplemente triste que la universidad esté siendo sostenida por el trabajo de pues, los trabajadores, pero que sean los hijos de esos trabajadores los que menos terminan pudiendo ir a la universidad. Pues, sí. Y la Unison no es un caso aparte. Así es. Pues bueno, entonces ya con esto dicho, nos reiteramos otra vez el apoyo total por parte de nosotros, por el Club de Motor de la Historia, Claudio también, aunque no está aquí, a los trabajadores del STEUS, a los trabajadores del STAUS, a los trabajadores de la ciudad, del estado, del país y del mundo entero, en sus luchas por sus derechos y su emancipación. Sí, aquí vamos a seguir dando cobertura y también quería agradecerle al STAUS, ya que pues, fue el sindicato que nos apoyó brindando el equipo de sonido para hacer posible la jornada antiimperialista del día de ayer, y esperamos poder seguir haciendo eventos así en pro de la clase trabajadora. Igualmente, muchas gracias. También gracias a los del STEUS que ayer que pues nos topamos, fueron muy amables, nos apoyaron mucho, ¿no? Les gustó mucho nuestro evento y pues esperamos seguir haciendo así jornadas. Bueno, esperemos que la huelga no dure más y que ya rectoriales den lo que quieren, lo que piden, ¿no? Pero pues si sigue así, pues ojalá podamos vernos otra vez, y también al STAUS, ¿no? Pues sí, pues se daba cuenta. Pues hasta la victoria siempre. Los derechos no se discuten, los derechos se tienen que dar, los derechos se lucha por los derechos, y vamos a seguir aquí apoyando las luchas dignas de la ciudad, del estado y de todo el mundo. Pues bien, con esto finalizamos ya el día de hoy. Les invitamos a quedarse en sintonía, 106.7 FM. Todavía habrá muchas cosas interesantes el día de hoy y en los días siguientes, así que de nuevo muchas gracias por su atención. Esperamos verlos la siguiente semana. De parte del Club de Motor de Historia, un saludo afectuoso. Aquí se despide Prolet Cool, el motor de la historia. Nos vemos el siguiente sábado a las 12 p.m. y les deseamos un excelente fin de semana.